Bienvenidos una vez más a este canal. Y sí, ya uso lentes. Bueno, he regresado después de mucho tiempo con las breves reseñas del libro. Los análisis de lo mismo. Hoy vamos a ver a Byung-Chul Han en uno de sus últimos libros publicados por la editorial Paidós. Y este libro lleva el nombre de La tonalidad del pensamiento. Me he tomado la molestia de reseñarlo puesto que es un filósofo al cual le he cogido mucho cariño porque me encanta su pensamiento. Y la tonalidad, precisamente del pensamiento, va uno de sus primeros textos sobre música como tal. Pero hay que recordar que sí ha abordado ciertos temas musicales en libros anteriores, que si todo sale bien lo reseñaré en este canal, pero este que está aquí es en principio el primer libro que trata sobre música exclusivamente. Ahora, este libro no es un ensayo como nos tiene acostumbrado Byung-Chul Han, sino que es una recopilación de algunas de sus conferencias. De hecho, tiene planeada la editorial publicar 2 tomos más. Este recién es el primero de sus 3 tomos de conferencias de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han se caracteriza porque no da muchas entrevistas, no sale mucho al público. Y Byung-Chul Han en esto se ha abierto y por lo tanto corresponde a sus lectores leerlo sí o sí obligado si te gusta el filósofo como tal, porque vas a descubrir ciertas disciplinas y cómo vive también el filósofo. Por eso la tonalidad del pensamiento, si te gusta Byung-Chul Han, es un libro obligado. Vamos a entrar en materia. Como tal, la tonalidad del pensamiento, ya dije, prácticamente es una recopilación de las últimas conferencias que ha dado Byung-Chul Han, esta traducción. Pero repasemos un poquito el perfil del filósofo. En esta misma solapa dice: filósofo y ensayista experto en estudios culturales. Se le considera uno de los filósofos más destacados del pensamiento contemporáneo por su crítica al capitalismo y a la sociedad del trabajo. Estudió filología alemana y teología en la Universidad de Múnich y filosofía en la Universidad de Friburgo, donde se doctoró en una tesis sobre Martin Heidegger. Ha dado clases de filosofía en la Universidad de Basilea, de filosofía y teoría de los medios en la Escuela Superior de Diseño y de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín. Bueno, y tiene muchos títulos, una veintena de títulos publicados en diferentes editoriales. Creo que hay en editorial Herder, que es el principal, ahora la editorial Paidós, que está publicando sus últimos títulos, y también, si mal no recuerdo, en la editorial Taurus tiene algunos títulos. Bien, la tonalidad del pensamiento. Para empezar, me gusta mucho esta portada porque tiene una tecla negra del piano, y también sus letras, si se ve o no se ve, tiene el nombre del autor y refleja mucha luz, ¿no? El libro nos dice: en abril de 2023, hace 2 años, Byung-Chul Han viajó por primera vez a Portugal e impartió unas conferencias en Oporto y Lisboa. Días después ofreció también por primera vez una conferencia musical en Leipzig. La tonalidad del pensamiento, el libro que tienes en las manos, nace de estas conferencias. Lo dicho. La conferencia musical de Leipzig, La tonalidad del pensamiento, que contó con la interpretación al piano de las piezas favoritas del autor, da título a esta obra, y en ella Han expone los tonos y temas que atraviesan su filosofía y repasa la importancia de la música en su obra. En Oporto, en la conferencia sobre Eros, el autor se pregunta por el sentido del amor, mientras que en Lisboa presenta sobre la esperanza una reflexión sobre la trascendencia de esta virtud en la actualidad. La tonalidad del pensamiento es el primer volumen de la trilogía de las conferencias, una obra que pone al alcance de los lectores los textos, las fotografías y el acceso en exclusiva a las grabaciones de las conferencias más recientes del autor. Y bueno, este libro está lleno de
de fotografías subtituladas en minutos, lo cual nos puede dar una idea de cómo fueron estas conferencias. Bien, entremos en materia. El libro se compone de las siguientes conferencias. Es una transcripción al texto de las siguientes conferencias. Tiene 3 conferencias el libro. Es decir, la número 1 está puesta la tonalidad del pensamiento que se dictó en Leipzig, Alemania. Segunda conferencia sobre Eros en Oporto. Y la tercera conferencia sobre la esperanza en Lisboa. Me voy a enfocar especialmente en la primera conferencia de este libro, que trata sobre la tonalidad del pensamiento, que es precisamente el nombre que le da el título al libro. En ese sentido, lo voy a abordar porque es bastante musical, pero eso no quita que el resto de conferencias sean de vital importancia para entender a Byung-Chul Han. El libro comienza, digamos, con una metáfora. Dice el libro en sus primeras líneas, justo después del saludo, dice: tengo 2 alas, que en alemán, perdonen la pronunciación, se escribe Flügel con la diéresis en la 1. Entonces, ¿qué significa esta metáfora? Tengo 2 alas. En castellano se traduce como ala. Ya. Por ejemplo, pone la palabra alemana Flügel, también significa, como saben, clavier en castellano, piano de cola. Entonces, Byung-Chul Han hace una metáfora diciendo tengo 2 alas, refiriéndose a su instrumento, que es el piano. Bien, el término inglés, como lo menciona en el libro, Han se atreve a decir que el término en inglés grand piano hace que estos ingleses evidencien con ese nombre, gran piano, solo su tamaño. Nada más que eso. Ven al piano de cola y solamente se fijan en el tamaño. De ahí el término grand piano. Pero Byung-Chul Han dice también que este nombre en alemán tiene una connotación poética, por eso comienza con tengo 2 alas, lo cual dice Han un poco más adelante que el término Flügel, piano de cola en alemán, es más bello poéticamente, por lo tanto prefiere él llamarlo así. Han nos menciona más adelante, después de hacer esta increíble metáfora, que él tiene una paciencia infinita porque él, sin haber tomado alguna clase de piano, dice, intentó tocar el aria de las variaciones Goldberg. Y bueno, tengo una paciencia infinita, dice Han. Aprendí alemán con la fenomenología del espíritu y con Ser y Tiempo de Heidegger. Es decir, con esto intuyo que sus tesis, sus ponencias para sus estudios filosóficos y teológicos las hizo en el idioma original, ¿no? Bien, con el tiempo, dice Han, conseguí aprenderme de memoria el aria de las variaciones Goldberg. En francés, aprender de memoria se dice apprendre per cœur. Disculparán el acento, pero significa en español aprender de corazón. Entonces, para Han, las variaciones Goldberg son la música de su corazón. En ese sentido nos da a entender que los textos de Han, si se ponen a leer algunos textos del autor, van a encontrar de una u otra forma temas que se repiten. Temas como el silencio, temas como la contemplación, temas como la desaparición de los rituales, pero todas llevan un leitmotiv, podríamos decirlo musicalmente, llevan un motivo a través de todos sus textos. Muchos pensarán que es una repetición, pero no. Dice Han, tomando la metáfora de las variaciones Goldberg, que sus libros son una variación.
Entonces, dice Han también para el interesado, el pensamiento de Han hunde sus raíces en el romanticismo, puesto que sus libros, su piel, son profundamente románticas, dice él. Entonces, eso, su piel, vuelve a ser una metáfora, es el romanticismo occidental. Pero el hueso, dice Han, procede del lejano oriente. Así pues, se trata de una fruta sumamente exótica. Es una combinación de oriente y occidente. Por ejemplo, el último libro de vida contemplativa, que es un elogio de la inactividad, a Novalis en el 250 aniversario de su nacimiento. Entonces, Han a través de este libro también menciona cómo su pensamiento se ve influenciado por la cultura occidental, en este caso el piano, es un instrumento occidental, y cómo esta vida contemplativa también se funde en su cosmovisión, en su filosofía con Oriente. En ese sentido dice Han que él escribe rodeado de flores. Él dice, sin flores no puedo pensar. Entonces, creó su propia habitación de flores antes de descubrir que Claude Debussy tenía su propia habitación. En ese sentido, él menciona que su texto Loa a la Tierra, un viaje al jardín, pues pone de modo filosófico en ese texto todas sus vivencias en el jardín que él hizo en su casa. Ahora, recuerden la última parte que hablaba del silencio como tal, Byung-Chul Han, que yo mencioné prácticamente que estas variaciones del tema del silencio en sus libros se remonta a textos pasados y se repiten hasta llegar a la tonalidad del pensamiento. En la página 45 Han dice lo siguiente: hoy nos producimos permanentemente. Esta autoproducción hace ruido. Guardar silencio significa retirarse. El silencio es también un fenómeno de ausencia del nombre. No soy dueño de mí mismo, de mi nombre. Soy un invitado en mi casa. Esta apropiación del nombre causa mucho ruido. El fortalecimiento del ego destruye el silencio. Esto en parte es muy evidente en otros autores. Por ejemplo, en Bauman, en Agustín Lange. En sus diferentes libros hablan sobre un yo. No, ese egocentrismo, cómo hace ruido. Chesterton también lo menciona de manera superflua en su libro Ortodoxia. Prácticamente Chesterton, me encanta esa pluma de Chesterton, lo dice muy bonito. Menciona, parafraseando, menciona que la misma comodidad del hombre ha hecho que el espacio sea un espacio ruidoso y sin pausa. Por lo tanto, el silencio se vuelve un lujo prácticamente. Han retoma esto. Entonces, él dice, vivir en silencio implica apartarse. Es verdad, apartarse del ruido. Es entregarse, ponerse en evidencia a sí mismo y pelear contra su yo interior, sus peores males, sí, pero a través de la inactividad. Y escribiendo, porque estoy topando este tema de cierto modo en una investigación, refiere desde mucho antes la teoría, la vida teorética de los griegos, la pietas, la piedad romana, toda esta vida contemplativa que se heredó a la Edad Media. Hoy, esta vida contemplativa es vivir al revés, ir en contra de la sociedad, vivir en silencio y promulgar una vida no egoísta. Eso es ir en contra, es ser un rebelde realmente. Y en ese sentido, como dice Han, el ego destruye el silencio. Y bueno, Han rescata esta parte del silencio y se asemeja mucho a lo que decían los griegos antiguos con respecto a la vida teorética. Dice, solo en el silencio, en el gran silencio, establecemos relación con lo innominado, que nos supera
y frente a lo cual palidece nuestro esfuerzo por apropiarnos del nombre. Y en este sentido va terminando su primera conferencia, precisamente llamada La tonalidad del pensamiento. Resumiendo a breves rasgos, Han menciona su vida y sus textos, cómo su vida influye en su modo de escribir y cuáles son las variaciones o los tópicos que va tocando en diferentes libros de su obra, de su filosofía. Son muchos los libros y en ese sentido Han explora sus variaciones y aquí lo menciona en su primera conferencia llamada La tonalidad del pensamiento. Bien, su segunda conferencia, que también la voy a mencionar de este libro, habla sobre el Eros, ¿sí? Sobre Eros se llama esta segunda conferencia. Dice que sus libros se leen mucho, mayormente en España y Latinoamérica. De hecho, el Eros es un bonito ensayo. Hay un libro muy anterior a este que se llama La agonía del Eros, pero esta conferencia te puede servir para introducirte a ese texto. Dice Han: ya vivíamos en una sociedad sin contacto físico. Lo único que ha hecho la pandemia ha sido agudizar aún más este fenómeno. En ese sentido, su libro Infocracia o No Cosas menciona que ya existía ese distanciamiento. De hecho, la información, como dice Han, es pasajera y por lo tanto hace que te quedes ahí, lo leas, pases, lo leas, pases. Entonces, en ese sentido, crea una distancia con el ser humano, lo que permite que ya no exista este contacto físico. Y en ese sentido se pierde el Eros. Por eso su anterior libro se llama La agonía del Eros. Entonces, la reflexión de Han es que el contacto humano es muy importante para la cohesión de una comunidad. Entonces, bueno, es verdad, cuando salimos a la calle o vemos estas culturas o estas fiestas tradicionales o fiestas ancestrales o reuniones ancestrales, se ve que hay mucho contacto entre los miembros de la comunidad, entre los miembros de aquella sociedad. Han acierta con mucho sentido en que estas no cosas nos distancian. Mantiene una distancia y se pierde aquel contacto que es primordial para la cohesión de una comunidad. Miren cómo va uniéndose, concatenándose los temas en Han. Dice Han más adelante: solo es posible sentirse verdaderamente libre dentro de una relación lograda. La libertad es sinónimo de comunidad lograda. Necesitas el contacto con otro ser humano sí o sí. Pero sin embargo, estas no cosas, esta infocracia, te mantiene alejado del contacto humano. Y de ese modo el Eros está agonizando. En ese sentido, la persona, el otro, la alteridad se convierte en importante, se convierte en persona, se convierte en un ente en el momento, se convierte en un ente en el momento dependiendo de lo que suba a sus redes sociales, dependiendo cómo viva en las fotos, en los videos que sube a redes sociales. Pero el contacto, el habla, lo que puede decirte la alteridad, desaparece. Bueno, y esta es la reflexión de la segunda conferencia. Y tenemos la tercera, que es sobre la esperanza. Fue hecha en abril de 2023. Sobre la esperanza también es un ensayo cuasi teológico, podríamos decir. Él dice: soy católico y además de filosofía he estudiado teología católica. Y hace una bonita referencia porque dice: aunque al final no me convertí en monje, sino en filósofo, en general lleva una vida monástica. Y él menciona mucho que, bueno, prefiere no salir de su casa. Y como él decía, ¿no? Si tengo que salir a dar mis conferencias como ahora, me tienen que sacar con mis flores y con mi piano.
odia prácticamente y critica mucho la vida consumista, porque es una vida sin trascendencia, sin felicidad. No tiene un punto fijo, no tiene una meta. Entonces, no puedes, o sea, trabajas los medios, pero sin un fin. Entonces, eso crea que tu vida no tenga sentido. Bueno, entonces también critica mucho que la actividad con lo divino ha mermado muchísimo. Ya no somos gente contemplativa, gente orante, ni gente que piensa en su facticidad, en su yo, porque estamos aquí. No, ya gente que no se hace las grandes preguntas de la existencia. Entonces, nos convertimos, dice Han, en siervos, en un rebaño, solamente en siervos. Es la triste realidad. Hoy somos un rebaño del rendimiento, un rebaño de la información, anegado por el smartphone. Estamos inundados de la tecnología. Estamos inundados, evidentemente, de la inteligencia artificial. Y de hecho, aquí hago una pausa, un paréntesis. Yo como educador, como docente, he evidenciado que hay muchas carreras donde te pintan tan románticamente esto de la tecnología, en especial de la inteligencia artificial, que no lo ven como una herramienta, sino como un modo de vida. Recuerdo tanto y yo compuse un himno para una institución y recuerdo tanto que me pedían para cierta fecha la publicación del himno. Y quien estaba encargado me escribe: profesor, use la IA para componerlo. Créanme que fue como un insulto para mi persona, porque a la final, ¿yo para qué me maté estudiando 5 o 6 años una licenciatura en música si la IA me va a reemplazar en ese sentido? Y puede decir cualquier persona, bueno, si la IA lo puede hacer, ¿para qué contratar a un músico y que componga un himno? Pero en el sentido no era ese el fin del ejemplo. Si la IA nos va a reemplazar o no, porque eso es un debate aparte. El hecho es que las personas se han vuelto tan cómodas que han hecho la IA parte de su vida. Han hecho la IA, se han vuelto dependientes totalmente de la IA. Y es algo que me da mucho miedo porque llegará el momento en que, y bueno, ya de hecho pasa, en que no sabremos diferenciar qué es lo que ha hecho el ser humano o qué ha hecho la IA. Y hay muchos ejemplos que pueden tomar. Pero estamos empapados del smartphone, empapados de los móviles, empapados de los celulares, de la tecnología. Tanto que ahora la educación está inundada, en Occidente al menos, inundada porque ven a esta tecnología como el boom. Pero yo me pregunto siempre, ok, puedo valerme de la IA, la IA puede ser una herramienta para mi YouTube, para armar clases. Puede ser una herramienta muy eficaz, rápida y certera para ciertas cosas. Pero como te lo pintan ahora, ¿qué me dicen las maestrías en inteligencia artificial? Bueno, vamos a aprender a usar la IA y todo esto. Recuerdo tanto también que hubo una conferencia en una institución donde yo laboré y había un ponente con todos los títulos encima que hablaba sobre la IA y bueno, en plena tarima recuerdo tanto que decía todo lo que ChatGPT podía hacer. Y está bien, pero al final del día quienes va a ayudar la IA es a los programadores de la IA. Ellos son los que van a triunfar. Pero dentro de su currículo que me estaba ofreciendo para estudiar la maestría en inteligencia artificial, no me ofrecía ni ética para usar una IA, no me ofrecía ni programación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque al final del día, si la inteligencia artificial reemplaza al docente, no soy yo quien va a vivir de la docencia, es quien ha programado esa inteligencia artificial. Y bueno, en ese sentido con la IA ya no hay ningún contacto
con la parte divina, dice Han, y es verdad, porque muchos buscan disciplinas y le van y le preguntan a ChatGPT, ¿qué puedo hacer para esto? ¿Qué puedo hacer para lo otro? Pero no se dan cuenta que precisamente para empezar a tener una actitud contemplativa es apartarse de la tecnología drásticamente. Y como dice Han, trabajamos, producimos y consumimos. No pensamos en la facticidad del ser humano. También Han en este sentido menciona en la misma conferencia que hoy tenemos incluso miedo de pensar, de poseer una opinión propia. Pocas palabras, tenemos miedo a ser libres. Y me he topado un montón con esto porque otra anécdota también suelo meter dentro del ámbito educativo. Tuve una fuerte, no debate, pero sí encaré algunas posiciones que una vez nos dieron una charla, una conferencia sobre violencia de género y bueno, una charla disfrazada de ideología de género. Y en ese sentido, yo planteé mis argumentos, que suelen ser muy... Si tocas esos temas, suelen ser un tema muy candente, muy controversial. Pero a pesar de dar argumentos fundamentados filosóficamente o teológicamente o antropológicamente, se acercó una profesora al final y me dijo, Mister, no arriesgue su trabajo. Entonces mi respuesta fue, no puedo hacer eso porque soy libre. En el momento en que me condenan mi libertad de expresión, yo lo dejo de ser. Y de hecho eso trataron en ese momento, trataron de silenciarme. Pero, en pocas palabras, no cedí a esa petición de esa profesora. Porque esa presión de porque es jefe o jefa va a incidir sobre tu pensamiento y dejas de ser libre. No, todo lo contrario. En ese sentido, Han rescata mucho la religión. Paradójicamente ahora el mundo te dice que la religión te quita la libertad y todo eso, pero Han menciona que no. Y de hecho Han hace como una apología del catolicismo, puesto que es una iglesia que a través de los años, miles de años, ha trascendido mucho el pensamiento occidental, ha creado mucha filosofía, ha creado mucha teología y de hecho grandes pensadores que a pesar de lo que diga la actualidad, grandes pensadores se mantienen y nacen de la iglesia. Puedo poner de ejemplo algunos. De hecho, San Agustín de Hipona, mi favorito Santo Tomás de Aquino. Y en el siglo XX-XXI, creo que una de las mentes más brillantes fue Joseph Ratzinger, que posteriormente fue conocido como el Papa Benedicto XVI. Si uno lee todas esas obras, uno va a encontrarse con una riqueza cultural, intelectual inmensamente grande y que trasciende lo que nosotros pensamos. Entonces, sobre la esperanza, mantiene Han que una de las salidas es la parte religiosa, puesto que mantiene la esperanza de que el ser humano, a través del acto contemplativo, pueda volver a pensar sobre su facticidad y volver a hacerse las preguntas existenciales que muchos se han hecho. ¿Por qué vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué yo soy el que soy y no soy otra persona? ¿Qué me hace que yo sea lo que soy? Entonces, Byung-Chul Han, a través de este primer tomo de la tonalidad del pensamiento, da prácticamente una introducción a su obra para que podamos entender mucho de sus textos. Y hasta aquí, pues te invito a leer la tonalidad del pensamiento de Byung-Chul Han, que lo puedes encontrar en cualquier lado prácticamente. Y si quieres que ahondemos en cada una de estas conferencias por separado, irla analizando y ver lo que dice Byung-Chul Han, te invito a que dejes tu like y compartas. También compartas en el comentario, dentro del marco del respeto, siempre lo digo, porque demuestras ahí, a través de tu cultura y de tu educación, de qué estás hecho también. Porque insultar es fácil, pero argumentarlo casi nadie lo hace. Entonces, soy Gustavo Sáenz y este es mi canal. Te invito a leer la tonalidad del pensamiento.
Nos vemos.